de 4 libros de poesía publicados en México. Instrucciones para hacerse el valiente, de 2000, ganador del Premio Nacional de Poesía Abigail Borges. Hasta el viento, de 2003, ganador del Premio Nacional de Poesía, ganador del premio, en colaboración, con el pintor Jordi Bordeaux. Deshuesadero, de 2006, ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes. Y Drácula, de 2010. Para quienes desean conocer mejor la poesía de Román, les recomiendo una reseña de este último libro, Drácula, que acaba de aparecer aquí en Chile en el sitio web del Proyecto Patrimonio. Su último proyecto abarca el horrorífico espectáculo de las narcomantas en México y aún permanece inédito por motivos que quizás Román nos puede explicar después de su presentación. Además de estas obras, Román también ha editado junto con su compatriota Luis Alberto Arriano El País del Ruido, 9 poetas mexicanos, una antología bilingüe en español y francés de algunas de las voces más destacadas de la poesía joven de México, de 2008. Entre las antologías que recogen su trabajo se encuentran Sur 2, Última Poesía Latinoamericana, de 2004, La Luz que va dando nombre, 20 años de la poesía última en México, de 2007, y Malditos Latinos, Malditos Sudacas, poesía iberoamericana made in USA, o made in USA, de 2009. En la obra poética de Román se puede rastrear tanto la influencia de los poetas mexicanos José Gorostiza y Efraín Huerta, como también las huellas de grandes poetas chilenos como Gonzalo Rojas, Juan Luis Martínez y Raúl Zúñiga. Tengo que confesar que me resulta sumamente grato presentarles hoy día a mi amigo. Me ha costado no poco trabajo hacerle justicia en breve espacio de esta introducción, al uso del lenguaje y a la experimentación formal de su poesía. A rasgos muy generales, su obra se caracteriza por un constante empeño de llevar el verbo a los límites de la significación y volverlo a su corporalidad sonora. Román descubre nuevas dimensiones del lenguaje donde las palabras tienen peso y rugosidad, y donde el poema se convierte en un objeto que el lector realiza con los 5 sentidos. Pero la poesía de Román no se limita al mero juego de la experimentación formal. También refleja su propio desarraigo como inmigrante mexicano en los Estados Unidos y la dialéctica norte-sur que él ha vivido en carne propia. Otro tema recurrente que hemos conversado mucho en su obra es el humor y la violencia que se confunden en el lenguaje cotidiano de México. Un tema, como ustedes bien saben, que fascinó al gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz y que Román ha logrado explorar de forma original y perspicaz. Creo que estos temas también se reflejarán en la ponencia que ha venido a Chile a compartir con nosotros hoy día. Por favor, ayúdenme a dar la bienvenida a Román Luján. ¿Se escucha? No, sí. no. Ahora, sí. Muchas gracias primero, Brian, por esta presentación que me deja sin palabras de momento. Me conmueve mucho lo que dices y bueno, tú mismo eres una persona fronteriza, ¿no? En los márgenes, en los confines, ¿no? De Arizona, de Tijuana, de San Diego, de Los Ángeles. Entonces, especialista en Cormac McCarthy, un especialista en las misiones en la frontera entre México y Estados Unidos, en la literatura colonial, ¿no? Entonces tú creo que haz que yo pues estar como ocupando ese espacio de intersticio y te agradezco muchísimo esta presentación. Le agradezco también muchísimo a Tatiana Calderón la invitación al encuentro y la organización, y tanto a Brian como a Catalina Fortes el contacto
poder haber hecho este viaje, estar aquí con ustedes. Y bueno, mi admiración para quienes han presentado esta mañana y gente a quien he leído muchísimo, como Federico Campbell, que aquí nos acompaña, que es de verdad un placer estar aquí con él, y a Silvio Matoni, que lo vengo leyendo desde hace mucho tiempo también. Entonces, este es un placer en todos los sentidos. Antes de comenzar, bueno, les voy a decir varias cosas como avisos parroquiales, ¿no? Antes de empezar la charla. No voy a leer un texto, voy a hacer una presentación como si ustedes o sea, estuvieran, o sea, pudiéramos estar todos así en bolita viendo. Va a ser como una fiesta YouTube. ¿Han tenido una fiesta YouTube? ¿No? Eso va a ser lo que vamos a hacer. ¿Sí? Cuando empieza la fiesta y dices, mira, te acuerdas de esa canción y la pones en YouTube. Eso es lo que vamos a hacer, una fiesta en YouTube, más o menos. Pero yo soy el DJ, o el DJ ahora. Pero después podemos, si hay alguna cosa que ustedes quieren compartir, lo podemos incluir en esta presentación. Como escucharon de Brian, este no es el tema de mi tesis doctoral. Yo estoy estudiando una cosa muy elitista y aristócrata, que es la poesía visual en el siglo XX, pero como en el año 2006, que fue cuando el presidente Felipe Calderón comenzó a gobernar, yo estaba en Estados Unidos, me tocó una posición muy desafortunada o afortunada para observar lo que estaba pasando en mi país, este repentino ataque a los carteles de las drogas que habían estado operando de manera, digamos, solapada por el gobierno, y durante mucho tiempo, que como pasó un poco con los zapatistas en su momento, que cuando surgieron y empezaron, hubo el levantamiento, mucha gente dijo, sí, mátenlos a todos, no pasa nada. Sí, algo así pasó en México. Ok, atácanos, ¿no? La gente estaba como de acuerdo, pero obviamente hay algo que sabes desde el primer momento que está mal, ¿no? Que no hay la preparación para llegar a esa declaración tan fuerte, que como simplemente atáquenos. Y entonces, pues como pasa a cualquier persona que está fuera de su país, empecé a ver la prensa y surgió de alguna forma una segunda investigación. Yo creo que esto va a ser mi segundo libro cuando tenga un trabajo como profesor en la academia. Seguramente este será el segundo proyecto en el que me embarque, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a ver ahora son un poco mis apuntes, ¿no? Cómo está mi cabeza toda rayoneada con este tema. Y le he puesto así: no más sangre, respuestas ciudadanas y artísticas a la narcoguerra en México. Me interesa mucho que vean esto que está haciendo la gente, que están haciendo los artistas visuales, músicos, escritores, sobre todo los ensayistas y los poetas. Me interesa, dado que ya existe bastante trabajo y hay muchas oportunidades de ver de ver presentaciones sobre las narconovelas famosas, o las novelas sobre el narco, o son, digamos, bastante fáciles de conseguir hoy en día. Entonces yo quiero presentarles otras manifestaciones artísticas distintas, pero también emparentadas o que se pueden contraponer a la narconovela en su momento, ¿no? Y bueno, será una presentación, y en eso sí tiene que ver mi tesis, basada en imágenes. Y aquí está, vamos a ver si entiendo cómo se hace esto. Aquí está la primera. Si digamos, esta quizás es una imagen de la que el profesor Campbell podría hablar mucho. Es una imagen o cualquier persona que esté interesada en la frontera de México y Estados Unidos, digamos, es una de estas imágenes estereotípicas que han invadido la frontera México-Estados Unidos. La familia corriendo, huyendo de México para entrar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo el discurso de exclusión, racismo que se puede sacar de la observación simple de esta imagen. Pero no quiero hablar de este estereotipo o de este ícono, ¿no? Quiero hablar de este otro ícono, no más sangre, que me recuerda mucho a esto, I Love New York, algo así, en blanco y en negro.
la profundidad, la fuerza de esta imagen es digamos, quiero que sea la síntesis de esta presentación. Voy a dividir, bueno, primero que nada les aviso que es muy probable, es casi seguro que no voy a terminar, ¿sí? Es una presentación muy larga, pero voy a algunas cosas pasarlas rápido, las van a ver ustedes simplemente, después me pueden preguntar o, si quieren, mañana he sido invitado por la profesora Calderón a impartir su clase o a ser el invitado de su clase. Entonces, las personas que quieran venir a la clase de la profesora Calderón, allí podemos continuar la discusión específica de algo que no se haya podido ver. ¿Okay? Ahora, esta es la primera imagen que les presento y esta presentación también es una... bueno, la primera versión de esta presentación fue para estudiantes norteamericanos. Entonces, así empecé. Creo que esta imagen nos dice mucho de fronteras, márgenes y bordes. Dice: pobre México, nunca terminarán con la violencia hasta que cierren el flujo de las drogas. Entonces, de un lado se ve el tío Sam está inyectando, ¿sí? Como pueden ver, con válvulas gigantes, armas y dinero a los carteles, y del otro lado, o sea, eso es lo que está llegando a México y como si fuera solamente el problema de México, vemos los cadáveres y todo este río de sangre. Esta obviamente es una simplificación, pero hay mucho que, o sea, nos permite entrar en materia al menos. Desdén de Estados Unidos, como si solamente fuera un problema de México, como si ellos no tuvieran nada que ver con el asunto, es algo que me gustaría considerar a lo largo de esta presentación. Estas son otras imágenes que, bueno, de las 500 que pueden encontrar sobre la guerra contra el narco, me parece sumamente significativo que los túneles sean especialmente las fosas nasales, por donde se inhala la cocaína. Pero ahí vemos a un oficial mexicano, del ejército mexicano, encontrando el narcotúnel que llega directamente a la nariz del tío Sam. Esta imagen y la siguiente son bastante feas, digamos, o sea, el dibujante es muy talentoso, pero me gustó también por esta simplificación, ¿no? Icónica. Los adolescentes blancos, los brazos que se ven abajo en la bandera de México, más morenos, las banderas, las líneas de coca. Y está el mismo, no muy habilidoso dibujante, supongo, que bueno, ahí se ven las pacas de droga, pero la imagen es evidente, sobre todo para alguien que esté familiarizado con la iconografía mexicana. Es una especie de sacrificio, ¿no? Se ve una pirámide de quizás pacas de marihuana, de cocaína, y la incisión típica de los cuerpos que han sido sacrificados a un dios. En este caso el dios sigue siendo el dios santo, ¿no? Bueno, hay muchos sitios donde ustedes, o sea, la primera pregunta es, bueno, ¿quién hace todo esto? Pues son una serie de organizaciones criminales que se le han conocido como carteles. Curiosamente en México se dice cárteles, se le pone este acento que viene de la pronunciación en inglés, pero bueno, aquí están los carteles o cárteles. Este sitio, por ejemplo, es de la agencia AP, donde ustedes pueden ver a los principales carteles. No voy a dedicar ahora mucho tiempo a explicar dónde está cada uno. Ustedes pueden encontrar esto fácilmente en la red, pero para que se den una idea, el cartel de Sinaloa, o le llaman también la Federación, es la organización delictiva más poderosa del mundo en este momento, ¿no? O sea, obviamente no estamos hablando de terrorismo, sino de crimen organizado. Controlan en muchos países del continente, no solamente de México. O sea, ellos se dedican a 23 operaciones delictivas, no solamente tráfico de drogas, y
o sea, su presencia está comprobada en prácticamente todo el mundo, todo el primer mundo al menos, y los países latinoamericanos más importantes. Allí van a encontrar a estos carteles. Hay 3 carteles muy poderosos en México, principalmente el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y no sé por qué no aparece aquí, los Zetas también. Bueno, aquí creo que en otra página del New York Times se ve más claramente esto. Estos carteles tienen cada uno de ellos ciertas rutas de acceso a Estados Unidos y pelean por tener control de ciertos estados de la Unión Americana. Se puede ver un poco más dónde están: el cartel de Juárez, el cartel del Golfo y los Zetas que pelean en esta zona del Golfo. La familia que tiene, es un cartel con una retórica religiosa, ¿sí? Con una retórica cristiana. El cartel de Sinaloa, que otra vez el cartel del Golfo, ¿no? Y bueno, algunas de las peleas sanguinarias se dan en esta zona, ¿sí? Donde coinciden tanto el cartel del Golfo como los Zetas. Los Zetas, a propósito, son se separan del cartel del Golfo en parte, ¿no? Entonces, y fueron también, se ha probado, parte entrenados por el gobierno mexicano, indirectamente, ¿sí? Y norteamericano, sin pensar en que esto iba a resultar de esta manera. Ok, pues aquí tenemos las zonas en las que están y quería mostrarles otra cosa. A ver eso. Bueno, en fin, hay muchas otras páginas que nos dan, aquí mismo en la primera de AP estaba. Esto es lo que les quería mostrar. ¿De dónde vienen los carteles? ¿Qué rutas toman? O sea, vienen algunos de Asia, otros vienen de Colombia. Es una red internacional. Cruza por México porque obviamente estamos junto a Estados Unidos. Y como es lógico saber y pensar, el mismo número de personas, o sea, si en México póngale que haya 100,000 personas involucradas directamente, que son pocas, ¿no? Directamente en alguna actividad de crimen organizado, multiplíquenlo por el número de estados y de personas que tiene Estados Unidos y tendrán más o menos como en un espejo los que están operando del otro lado. Obviamente esto no se dice, no se hace nada, ningún gobierno norteamericano creo que va a hacer evidente esto, pero lo que quiero remarcar es que es un problema que no es exclusivo de México, sino que es solamente México una parte, que es la distribución básicamente, aunque ya ahora también el consumo un poco, no como Estados Unidos, pero sí es parte de un eslabón. Hay un programa, no lo voy a poner ahora, hay un programa muy, muy interesante, les puedo mandar a todos esta presentación para que lo vean. Es un documental de PBS, donde se explica la relación entre el flujo de drogas y la respuesta violenta de los carteles. De esto sí voy a hablar un poco más. Blog del narco. ¿Qué pasa con o sea, cuál es una de las primeras respuestas de la ciudadanía en México ante la, digamos, edición de las noticias, el formateo de las noticias para que solamente te enteres de cierta extensión de la violencia? Empiezan a surgir un montón de respuestas ciudadanas. Una de ellas es un par de estudiantes de ingeniería que crean, esto es lo que se sabe, un blog llamado Blog del Narco, donde los carteles les envían por email sus notas y los administradores del Blog del Narco suben todo, ¿no? Entonces, en la primera época del Blog del Narco, que es
partir de 2009 a 2010, ustedes podían ver ejecuciones, por ejemplo, ya no se puede. Estamos hablando de una ausencia de filtros total, ¿no? Había un montón de cadáveres y todo. Hoy en día hay que hacer clic aquí para continuar leyendo y ver las fotos. Pero ya hay ciertos filtros que se han ido desarrollando también por intervención muy fuerte del gobierno y porque varias veces han tratado de quitar lo del narco y reaparece bajo otro dominio, etc. Pero este es uno de los medios más impresionantes para ver qué está pasando realmente, ¿no? Muchas veces son notas donde dicen que triunfó el gobierno, que derrotó a tal o cual cartel, pero casi siempre vemos lo contrario, simplemente el recuento de los cuerpos. Y bueno, esto es algo que me interesa mucho en lo personal. Obviamente los grupos delictivos tienen muchos medios económicos, pero no pueden comprar tiempo en un programa, en un canal de televisión para publicitarse, ¿no? Entonces lo que han hecho es usar el espacio público para mandar mensajes a otros carteles o mandar algún mensaje a la población. Y lo han hecho a través de un medio muy rústico, muy directo, que son sábanas, mantas, ¿sí? A este mensaje se le conoce como narcomanta. Las narcomantas, como ven aquí, se dejan normalmente, se amarran normalmente a un puente, ¿sí?, peatonal o a un lugar donde va a pasar mucha gente. A veces los amarran a iglesias, a jardines de niños, a lugares donde saben que va a causar un efecto inmediato, ¿sí? Muchas de ellas, como estas, son escritas a mano, tienen muchos errores de ortografía, otras no, se mandan a hacer con impresores profesionales. Y bueno, este es un tema en sí mismo, ¿no? Pero lo interesante es que los narcotraficantes se están aquí basando enteramente en el hecho de que la gente ya lleva teléfonos a todas partes con cámara, teléfonos con cámaras. Entonces, alguien pasa frente a una narcomanta, le saca una foto y la sube a internet, ¿no? La sube a Facebook, la sube a Twitter, la sube a Blog del Narco, a su blog, y en ese momento el narco hace precisamente lo que quiere, que es comunicar su mensaje. Y como les digo, estos mensajes varían, son desde si sigues en mi plaza te vamos a matar, hasta te matamos por tú te lo buscaste, por lo que nos hiciste, hasta nosotros no fuimos, una disculpa, fue el gobierno, o incluso reclutan gente, ¿no? Dicen, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres hacer dinero, que tus hijos coman buena comida, ven, trabaja con nosotros. Este es el número de teléfono incluso. Entonces es un completo cinismo. Y yo he estado trabajando con estos textos, después les muestro cómo, porque me interesa muchísimo este tipo de expresión que, digamos, salta cualquier restricción gubernamental y usa las redes sociales y usa internet como su medio de propagación. Entonces, también esto hay que pensarlo, bueno, al menos yo lo pienso desde la perspectiva de que tenemos un presidente autista, un presidente que no escucha los reclamos de la ciudadanía, y tenemos un montón de grupos delictivos que se hacen escuchar como sea. Entonces, esta es una de las grandes paradojas del sexenio de Felipe Calderón. Ahora, voy a mostrar las siguientes dos imágenes que les mostraré. Son una variante del mensaje de los narcos. Digamos, esta es la narcomanta. También existe el narcomensaje. El narcomensaje suele estar acompañado de restos humanos. Entonces, tengo que hacer esto, tengo que mostrar. Esta es alguna de las imágenes que se ven en el blog del narco. 4 cabezas, por ejemplo, que dejan un cartel para otro, y algún mensaje escrito
de manera rudimentaria, ¿no? O un mensaje sobre el cuerpo de alguien. Entonces, estas inscripciones corporales este formato, este modelo es más enfocado a ejemplificar, a dar un escarmiento a quien cometió una traición. Pero bueno, aquí les explico un poco qué está pasando, ¿no? ¿De dónde sale esta violencia? O por qué estamos en un estado de violencia sistémica en México. Y mi medio en este punto va a ser Edgardo Buscaglia, que es un especialista en crimen organizado que trabaja para la ONU. Es un profesor de Columbia y del ITAM en México, y es uno de los críticos es un crítico acérrimo de las acciones o mejor inacciones del gobierno mexicano. Buscaglia ha escrito muchos artículos en inglés y en español, es muy fácil que los encuentren, pero si gustan también les puedo enviar algo por correo electrónico. Él, en un video que se llama Paradoja de la Represión, que pueden encontrar en YouTube, un video de 20 minutos que son extraordinarios de explicación. En Paradoja de la Represión y en otros videos, Buscaglia explica 4 cosas que causan el problema mexicano, ¿no? Dice que el crimen organizado en México no se dedica exclusivamente al tráfico de drogas, opera en 23 actividades delictivas. Las drogas generan al menos el 50% de las ganancias netas de los carteles, el resto proviene del tráfico de personas, falsificación de documentos, contrabando, etc. La diversificación del crimen organizado hace que legalizar las drogas o incluso erradicar su tráfico no tenga un impacto significativo. Cuando hay menos ganancia o más riesgo en cierta actividad delictiva, el cartel se dedica momentáneamente a otra actividad. Sin embargo, los países que han descriminalizado las drogas lo han hecho para atacar al crimen organizado. Perdón, no lo han hecho para atacar al crimen organizado, sino como una medida de salud pública. Entonces, desde el principio Buscaglia critica que Calderón y que México lo que hayan hecho es atacar directamente, o sea, enfrentarse a los narcos como única estrategia. Él explica que hay otros medios para hacerlo y que muchos países han sido exitosos en esto, incluso Singapur, que tenía un gran problema de crimen organizado, o Colombia, han logrado bajar dramáticamente sus índices delictivos. Y las cosas en común que tienen estos países son las siguientes. Primero, la implementación de un programa anticorrupción, donde se enjuicie a ministros, donde se enjuicie a miembros del Congreso, donde se quite básicamente cualquier grado de, aquí puse impunidad, pero la palabra era inmunidad, o sea, quitar cualquier tipo de inmunidad que impida el procesamiento de estos sujetos, ¿no? México, por la forma en que crimen organizado y gobierno se encuentran en este momento unidos, es casi imposible llegar a esta medida. Tendría que ser un acto muy radical y obviamente violentaría al país enormemente si se empiezan a enjuiciar diputados, por ejemplo, pero eso es lo que propone Buscaglia, que se tiene que hacer. Lo más importante en todo caso es confiscarles el dinero, confiscarles los activos, confiscarles las cuentas bancarias, confiscarles los automóviles, dejarlos sin infraestructura, que eso es lo que se ha hecho con mucho éxito en otros países también. A pesar de que obviamente el gobierno mexicano se ha opuesto y en algunos casos ha logrado matar a algunos de los cabos, lo cierto es que no les ha pegado donde más les duele, que es en el bolsillo, ¿sí? Siguen operando un 100% de su capacidad económica los carteles hoy en día. Después, paralelamente, una serie de programas de prevención del delito, traducidos básicamente en apoyo a la juventud, en apoyo a la niñez, para evitar que la niñez y los adolescentes y los jóvenes que no tienen trabajo en México, bueno, sea este caldo de cultivo tan obvio que hoy tiene México a expensas de este ejército que es el narco. Finalmente, una reforma judicial.
¿sí? Es importante que México, como Chile ha logrado, cree una serie de mecanismos para que la justicia se realice de manera expedita. En México, aunque han sido aprobados los juicios orales, no se han implementado, hoy en día es un verdadero laberinto kafkiano